El pasado jueves en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno anunció la reapertura de 500 escuelas rurales en el plazo de un año. Según el mandatario, fueron cerradas sin ningún sentido en el pasado. Como ya lo anunciamos, lo dijimos, nuestra primera invitada en esta jornada es la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Ministra, muchísimas gracias, bienvenida. ¿Cómo se trabaja en esta iniciativa? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. En la iniciativa de la reapertura de las escuelas rurales, que siempre ha sido una gran prioridad para el presidente de la República, estamos trabajando en un cronograma muy apretado. El presidente ha anunciado 500 reaperturas en el plazo de un año. Esperamos que poder hacer eso y mucho más. Y la idea no es solamente reaperturar la escuela rural como tal, que en efecto dejaron que algunos niños no tengan acceso a la escolaridad, y eso es algo que tenemos que defender a como dé lugar el derecho al acceso y al aprendizaje. La idea de la reapertura es también generar un centro de desarrollo comunitario. Cuando se reabre una escuela, y por eso es tanto la importancia, no es solo la educación de un niño, su derecho a la escolaridad, sino también precisamente tener a la comunidad en torno a la formación del niño. Por lo tanto, estamos hablando de un modelo pedagógico actualizado, estamos hablando de que tenga saneamiento de aguas, infraestructura adecuada, de acuerdo a las necesidades del contexto y de la cantidad de niños. Hablamos de escuelas de 15 a 40 niños, son niños pequeños de educación inicial y educación básica que no alcanzan a caminar a la escuela más cercana. Es decir, es una reactivación total de la comunidad y sobre todo de los ámbitos rurales aislados. ¿El ajuste o este reajuste en el pensum entraría a regir de inmediato, paulatinamente? ¿Cómo está programado eso? En el momento en que nosotros vamos reaperturando, que esperamos este año hacerlo con al menos 100, el año próximo las 400 restantes, incluso en este momento contamos con apoyo del sector privado para algunas de esas escuelas. En el momento que se van reaperturando, inmediatamente se les va dando la oferta educativa a los niños de la comunidad. Ministra, ¿cuánto se necesita en recursos para esta reapertura paulatina? Las escuelas depende del estado en que estén, porque como bien lo dice la palabra, es reapertura. Quiere decir que unas están en un estado bastante fácil de rápida reutilización, otras están prácticamente en reconstrucción total. Pero el presupuesto máximo total va aproximadamente por $45.000, $43.000 por unidad educativa, incluyendo mobiliarios, juegos de niños, etcétera. ¿Hablamos solamente de educación primaria, secundaria también? Hablamos no solamente de educación inicial y básica hasta séptimo grado, a veces por necesidad puede ser hasta 10. Ahora, en lo que tiene ya que ver con la enseñanza, ¿cómo poner a tono? Quiero ahondar un poquito más en ese tema porque me parece fundamental. Ahondar un poco en la realidad propia del sector rural. La ruralidad tiene sus propias características. ¿Qué es lo que se está tomando en cuenta, considerando para esta reapertura? En cuanto a lo pedagógico, Sí, cómo no. en cuanto a lo pedagógico, estamos capacitando a nuestros docentes, tenemos un modelo pedagógico totalmente definido para eso, y también cabe recalcar que en el Ecuador hay aproximadamente unas 6.000 unidades educativas rurales. Con eso quiero decir que nosotros estamos en permanente trabajo de actualización con nuestros docentes para el ámbito rural. Y en este caso, las personas, los docentes, tienen que también estar preparados para ir a contextos aislados. Y en ese sentido también estamos viendo programas de reconocimiento para ellos. Por ejemplo, maestrías en educación rural, reconocimientos también para que ellos puedan instalarse en la comunidad de una manera cómoda y agradable, dentro de incluso la propia escuela. Pero el punto justamente es importante considerar que son aulas que tienen niños de diferentes edades y en ese sentido son unidocentes o bidocentes. Van aproximadamente cada 4 niveles en un aula y se trabaja y el modelo pedagógico está hecho para que se pueda trabajar en grupos de manera permanente, pero al mismo tiempo con una instrucción diferenciada según las necesidades de las edades. Es un reto grande en las escuelas bidocentes y pluridocentes, pero ha tenido excelentes resultados cuando están bien manejadas. ¿Cuánto tiempo más tomará la capacitación de los docentes? Porque eso también es importante. Otra de las aristas aquí tiene que ver con los maestros. Sí, nosotros estamos permanentemente trabajando con ellos en esto porque, como decía hace un ratico, nosotros tenemos alrededor del 50% de nuestras unidades educativas, o 55%, están en el ámbito rural. Es decir, la educación rural es una de las más vigentes en el Ecuador y en ese sentido trabajamos con ellos muy de la mano para satisfacer estas características especiales que requiere la ruralidad. Ministra, ¿qué deberá suceder con las escuelas del milenio situadas en estas zonas, en las zonas rurales?
Las escuelas del milenio que están funcionando bien, las que están funcionando bien, seguimos fomentando y apoyando, por supuesto. Y lo que hay que considerar que las que estamos reaperturando no es para quitar niños necesariamente de las del milenio, porque los niños que han logrado acceder a las del milenio están allí. Ese no es el problema. El problema es que muchas escuelas se cerraron sin considerar las distancias de las comunidades. Por lo tanto, estas escuelas van a dar el derecho a los niños que se quedaron aislados a acceder a la escuela. ¿Se ha podido cuantificar, ministra, cuántos estudiantes se encuentran en esa situación? Es decir, afectados por largas distancias para poder llegar y educarse. Bueno, en realidad serían aproximadamente unos 50.000 niños dispersos por todo el país y nosotros estamos con las escuelas que esperamos reaperturar rápidamente, más rápido ya de lo que hemos venido haciéndolo, porque ya estamos listos para hacerlo en cadena y ya todo preparado. Esperamos justamente cubrir al menos unos 40.000 de esos niños, al menos. Y obviamente continuar aceleradamente hasta llegar a todos. Tenemos algunos temas planteados con nuestra invitada, la ministra de Educación, esta mañana. Hablemos acerca de lo que mencionó también el presidente de la República el pasado día jueves en cadena nacional, en lo que tiene que ver al examen Ser Bachiller. Esto tiene que ver con el ingreso de los estudiantes de la educación secundaria a la universidad. ¿Cómo generar las mismas oportunidades, ministra, para los estudiantes que salen precisamente de este sector, del sector rural, o sectores que quizá no tienen las mismas oportunidades que en los centros urbanos? Sí, es una preocupación nuevamente, igual que la reapertura de las escuelas, de dar una educación inclusiva, porque Ecuador es un país inclusivo, es una preocupación del presidente. En el mismo sentido está el pronunciamiento de Ser Bachiller. Por lo tanto, estamos trabajando de manera integral con Cenecit para hacer una propuesta concreta. El presidente ha dispuesto que así sea y él hará toda la comunicación con precisión de lo que ha dispuesto sobre Ser Bachiller, pero estamos trabajando para que haya pertinencia en la educación intercultural bilingüe, para que haya pertinencia en bachillerato técnico, para que el examen Ser Bachiller esté adaptado al currículo actual del 2016, es decir, lo que los estudiantes ven en el aula, y para probablemente analizar la ponderación del examen al ingreso de educación superior de manera que sea mucho más equitativa. Son varias medidas que anunciará próximamente el presidente. En lo que yo mencioné al inicio de este espacio, la reforma presupuestaria para 2020 en cuanto a educación, ¿cuál será la cifra asignada para este sector en lo referente también a la cartera de Estado que usted encabeza, lidera? Gracias. Como sabemos, educación es una prioridad y en ese sentido tiene un presupuesto que ha sido manejado con muchísima responsabilidad. Es imposible en educación hacer recortes a docentes, a nuestros DECES, que son los consejeros estudiantiles, es decir, a toda nuestra oferta educativa y su calidad. En inversión tenemos 1.096 millones de dólares, de los cuales 576 van para infraestructura educativa, parte de eso las escuelas que hablamos, pero también nuevas escuelas, más repotenciaciones y mantenimiento. 280 millones para continuar con el programa de pago a jubilados, que en este año hemos cubierto más del 75%, han sido beneficiados con el pago a jubilados. 97 millones para educación inclusiva y 70 millones para básica, jóvenes y adultos. Aquí quiero recordar que además de los 4,5 millones de niños que están en el sistema formal y nacional de educación, nosotros tenemos como Ministerio de Educación programas también extraordinarios como son ABC, que cubre a todas las personas con rezago escolar o con necesidad de alfabetización. Tenemos las las aulas hospitalarias y las aulas en la detención de menores, en los centros de retención de menores. Tenemos SAFPI, que es atención temprana de educación inicial a las casas y a las familias. Y todo eso son beneficiarios de aproximadamente 500.000 personas. En cuanto a formación docente, que me preguntaba hace un rato del ámbito rural y para todos, estamos también con programas de más de 7.000 docentes que se benefician de programas de profesionalización en convenio con las universidades y formación continua y la entrega de 9.000 kits tecnológicos, porque también la ley que sabemos de reforma tributaria y la ley de crecimiento económico contempla eliminar todos los aranceles a tablets, a computadoras y mayor inversión en el ámbito educativo. Ministra, para nadie es un secreto que estamos en una situación bastante compleja en el país, en la región, en el mundo, en el actual momento. Pero también es importante hacer aclaraciones frente a rumores o información que circula a través de redes sociales. ¿Habrá una reducción en cuanto tiene que ver a educación? Porque siempre es necesario tener la versión oficial. Sí.
La prioridad es educación y en ese sentido, como también salud, por supuesto, y seguridad, y en ese sentido no se prevé que haya un recorte que en ningún caso afecte la calidad de la educación. Lo que quiero decir con eso es que no quita que, dada la situación difícil que usted menciona, que es real, sí, cómo no, y que el gobierno está trabajando con muchísima rigurosidad y responsabilidad para que las finanzas sean distribuidas de manera realmente responsable, no quita que estamos trabajando en una evaluación total de optimización de recursos humanos y financieros. Hay cantidad de roles, ámbitos que sí pueden ser todavía más optimizados y tener una gestión mucho más eficiente. Se me quedan algunos temas, ministra, siempre es importante dialogar con usted, pero bueno, esperamos tocarlos en una próxima entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Montserrat Kramer, ministra de Educación, aquí en Primera Impresión. Hacemos una pausa, ya volvemos con nuestra siguiente invitada.